Muy buenos días. Para la materia de protecciones eléctricas, vamos a hacer una presentación de qué está conformado esto o a qué se refiere las protecciones eléctricas. Me presento, bueno, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, 10º semestre, y mi nombre es Luis Moscoso. En esta oportunidad vamos a tratar de hacer una presentación breve de la parte más básica o elemental de protección de un sistema de potencia. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, nosotros vamos a hablar de generalidades, que es un sistema de protecciones, que es un relé, que es un relé de protección, que es una coordinación de protecciones. ¿Por qué es necesario un sistema de protecciones? Una pequeña introducción al tema. ¿Cuáles deben ser las características básicas del sistema de protecciones y control? Pasos de la elección de equipos y protección y coordinación, zonas de protección y tipos de relé. Bueno, nosotros para hablar qué es un sistema de protecciones debemos conocer que es un conjunto de equipos, dispositivos eléctricos, cuya finalidad es proteger al sistema de potencia. Claro, el sistema de potencia, hablando a nivel nacional, tiene un sistema interconectado donde hay generación, transformación, distribución y carga. En este sistema hay varios elementos que podemos o vamos a proteger para el correcto funcionamiento del sistema. ¿Pero qué es un relé? Bueno, el relé es un dispositivo eléctrico diseñado para responder a condiciones de entrada de una manera preestablecida. Pero esto de manera general, ya que en un sistema de potencia nosotros debemos conocer qué es un relé de protección. En este caso, el relé de protección es la parte fundamental o la parte que coordina la protección, ya que su función es detectar condiciones defectuosas o anormales de operación, es decir, que tiene entradas y salidas. Al hablar de entradas y salidas, nosotros no podemos poner al azar en diferentes elementos interruptores o relés de protección. Entonces, para esto nosotros debemos llevar una coordinación de las protecciones, es decir, que vamos a actuar en determinado tiempo. Entonces, esta es la ciencia y el arte de la correcta aplicación y ajustes de los relés posibles o ambos. Para esto, o nos hacemos la pregunta, ¿por qué es necesario un sistema de protección? Bueno, es necesario por varios aspectos. Primero, porque protegemos a las personas, porque reducimos costos, y esto porque reducimos el reemplazo de equipos fallados, o sea, la reducción de costos asociados a la pérdida de producción o interrupción del servicio. Recordemos que al desconectarse, pues perdemos carga. Y esa carga, pues, es una pérdida realmente de servicio. Minimizar los efectos inversos sobre el balance del sistema. Al perder carga, pues hay un efecto inverso en lo que es la generación. Puede ser que el generador se convierta en un motor. Evitar el esparcimiento de la falla o equipos adyacentes, es decir, que la protección debe inutilizar o retirar del sistema simplemente al equipo que produjo la falla y no equipos aledaños. Disminuir el periodo de inestabilidad del equipo fallado. Bueno, eso es el tiempo en que nuevamente le vamos a colocar al servicio del sistema de potencia. Pero, ¿cuáles deben ser las características básicas de un sistema de protecciones y control? Bueno, nos regimos a varios de estos, empezando por la confiabilidad del sistema o la confiabilidad con la que fue diseñado. Y es la seguridad de que el sistema opere correctamente para aislar la falla. Es decir, que no puede tener errores, debe corregir o aislar la falla. La selectividad, bueno, debe ser la máxima continuidad del servicio con mínima desconexión del sistema. Es decir, que debe tener una selectivo, especificar mismo el equipo que va a ser desconectado, pero sin perder la continuidad en los demás sistemas. La velocidad
la mínima duración de la falla y por lo tanto el mínimo daño a los equipos afectados. La simplicidad, pues el mínimo equipo de protección y circuitos de conexión asociados. Es decir, que nosotros mientras menos equipos y más confiables seamos, más manejables del sistema. Y la economía, pues una máxima protección a mínimo costo. ¿Qué pasos nosotros debemos seguir en la selección de equipos de protección y coordinación? Pues principalmente hay tres. Elegir el sistema de distribución que vamos a proteger, el análisis de la carga, es decir, los datos básicos de los equipos, y elegir el sistema de protección. Esto nos lleva a hacer un estudio de arranque de motores, flujos de carga, dinámicos, cortocircuito, es decir, analizar el sistema en las peores condiciones. Pero conjuntamente nosotros que tenemos que ver qué es la contribución de la compañía de distribución eléctrica, qué contribuye la compañía, y la contribución de generadores y motores. Eso es un conjunto de elementos para poder elegir los elementos específicos de protección. Recordemos que para poder elegir los elementos, nosotros debemos tener una filosofía de protecciones y a nivel macro, es decir, a nivel general, a nivel de potencia, a un sistema interconectado. ¿Pero para qué hacemos esto? Pues para datos finales de equipos de protección, la coordinación de protecciones y la calibración, pruebas y puestas de servicio. Aquí vemos en un gráfico un sistema de protecciones, pero zonificado. ¿Y qué es zonas? Pues nosotros al hablar de zonas, podemos decir que todo sistema de potencia está dividido en zonas de protección definidas por el equipo a proteger o por la presencia de interruptores. Es decir, que cada equipo debe tener su protección. Estamos hablando de que en el diseño, en la elaboración de los elementos, nosotros tenemos que ver la sincronía de estos para no afectar a los demás. Entonces, para eso nosotros tenemos zonas que las dividimos en 6. En las unidades de generación y transformación, o solo generación o solo transformación. Hablando de transformadores, hablamos de barras, hablamos de líneas de transmisión. En este punto nosotros tomamos las 3 tipos de líneas, ¿no? De las líneas de distribución, las líneas de transporte y las líneas de alimentación. También hablamos de equipos y bancos de capacitores. En este momento, bancos de capacitores no nos vamos a concentrar, pero sí en los demás elementos. Pero tenemos que nosotros también conocer lo que es tipos de relés. Para ello, nosotros debemos basarnos en su construcción o por su tipo de construcción, por su operación, por su función y de acuerdo al método de conexión del elemento sensitivo. Pero la parte elemental de un sistema de protecciones está por su operación, es decir, por su corriente definida, por su tiempo definido y por su tiempo inverso. Hablando de corriente definida, hablamos de que podemos establecer el parámetro de corriente que vamos a querer que se interrumpa cuando sobrepase esta corriente. En un tiempo definido, pues nosotros en este punto no va a interesar la corriente, pero sí el tiempo de conexión cuando supere la corriente establecida. Es decir, si yo parametrizo a 200 amperios, ¿en qué tiempo, después de haber detectado el sistema los 200 amperios, se va a cortar? Y tiempo inverso es el tiempo que nosotros le damos para que detecte una falla que puede ser no necesariamente el punto de desconexión. Entonces, le damos un tiempo para que cuando se produzca esta falla no me interrumpa si no es necesario. Esto es por el momento algo básico que hemos hablado. Profundizaremos más adelante el tema, ya que es un campo bastante amplio. Por mi parte, les agradezco por su atención